Mi nombre es José Said Lagarde Durazo y a continuación vamos a ver el tema de los triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Bueno, en geometría se le denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Las razones entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo es un enfoque de la trigonometría plana. En particular, en un triángulo rectángulo, se cumple el llamado teorema de Pitágoras ya conocido. Terminología y casos especiales. Bueno, se le denomina al lado mayor del triángulo rectángulo que, y es el lado opuesto al ángulo recta, es decir, la hipotenusa, que es esta. Se le llaman catetos a los dos lados menores, los que conforman el ángulo recto. Cada cateto se opone a un ángulo agudo. Solo si la medida de los tres lados son números enteros, esto constituye un trío de nombre terna pitagórica. Propiedades. En todo triángulo rectángulo se cumple que tiene un ángulo recto de 90 grados, tiene dos ángulos agudos que son complementarios, es decir, que la suma de ambos es de 90 grados. La hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los catetos. El cuadrado de los hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La suma de la longitud de la hipotenusa y el diámetro de un círculo inscrito en el triángulo es igual a la suma de la longitud de los catetos. Para efectos de área, un cateto cualquiera se puede considerar como base y el otro como cateto como altura. La mediana de la hipotenusa descompone un triángulo rectángulo escaleno en dos triángulos, uno obtusángulo y otro acutángulo, que no son congruentes pero son equivalentes. La mediana de la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles lo descompone en dos triángulos rectángulos isósceles congruentes y equivalentes. En dos triángulos rectángulos con hipotenusa común y los ángulos rectos en semiplanos opuestos, determinados por la recta que contiene la hipotenusa, forman un cuadrilátero birrectángulo. La mediana, que parte del ángulo recto, es igual a la mitad de la hipotenusa. La altura, que parte del vértice del ángulo recto, coincide con un cateto, con tal de considerar al otro cateto como una base. ¿Cuáles son los tipos de triángulo rectángulo? Bueno, podemos observar dos, que son el triángulo rectángulo isósceles, que sus características son que los dos catetos son de la misma longitud, como podemos ver. Los ángulos interiores son de 45 grados y 90 grados. En este tipo de triángulos la hipotenusa mide pi dos veces la longitud del cateto. Y triángulo rectángulo escaleno, que los tres lados y los tres ángulos tienen diferente medida. Es decir, un caso particular es aquel cuyos ángulos interiores miden 30, 60 y 90 grados. En este tipo de triángulos la hipotenusa mide el doble del cateto menor y el cateto mayor pi tres veces la longitud del cateto menor. Esto ha sido toda mi parte, continuamos con mi compañero. Muchas gracias. Mi nombre es Dayana Guadalupe Gastelum Flores y les hablaré sobre funciones trigonométricas derivadas del triángulo rectángulo con sus fórmulas. Empezaremos con sus fórmulas, que son bastante sencillas y son seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Y ahora haremos un triángulo rectángulo. Este sería A, B y C. Miden 90 grados. C sería hipotenusa. B sería el cateto adyacente, ya que aquí están los 90 grados. Y A sería
el cateto opuesto. Aquí pondremos alfa. Muy bien. Ahora usaremos sus fórmulas para este ejemplo. Seno, como ya sabemos, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y cateto opuesto sería A y hipotenusa C. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente es B sobre C, que es la hipotenusa. Tangente es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, sería A sobre B. Contagente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, por lo que sería B sobre A. Ahora la secante. Secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, así que esto sería igual a C sobre B. Y por último, la cosecante. Esta es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, que esto sería igual a C sobre A. Ahora pondré un ejemplo. Si seno es igual a 4/5, 4 sobre 5, coseno, y si coseno es igual a 3 sobre 5. Entonces aquí sacaremos todo lo demás. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces sería 4 sobre 3, ya que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces sería 5 sobre 3. Ahora, cotangente sería igual a 3 sobre 4, ya que la cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y por último, la cosecante, que esta es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, así que hipotenusa 5 y cateto opuesto 4. Y esto sería todo por mi parte. Hola, buenas tardes, soy Hugo Guerrero López y hoy vamos a ver un ejemplo sobre un triángulo rectángulo. Específicamente el ejercicio trata sobre encontrar la altura del edificio. Específicamente para encontrar la altura de este edificio tendremos que usar las funciones trigonométricas que tenemos aquí, la de seno, tangente, secante, coseno, cotangente o cosecante. Ahorita analizando el problema veremos cuál de estas 6 aplicamos. Primero podemos ver que tenemos la distancia entre la persona y el edificio, que es de 18 metros. Y a la vista de la persona, el ángulo que se refleja hace un ángulo de 30 grados. Este ángulo de referencia de 30 grados, aquí lo que viene siendo la distancia entre la persona y el edificio, que es de 18 metros, sería nuestro cateto adyacente, ya que este lo estaríamos tomando como ángulo de referencia, mientras que la altura sería nuestro cateto opuesto. Y pues el lado más largo de un triángulo rectángulo siempre va a ser la hipotenusa. Con los datos que tenemos aquí, pues ya tenemos que analizar al ver que este sería nuestro cateto adyacente y estamos buscando el cateto opuesto. Viendo acá las funciones trigonométricas, la que podemos ver que nos puede servir sería tangente. ¿Y por qué sería así? Bueno, aquí dice tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y dirán, pero si no tenemos el valor del cateto opuesto, este es el que tenemos que tener. Simplemente se tendría que hacer un simple despeje y sería así a continuación. Tangente del ángulo 30 grados es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, que en este caso vienen siendo 18 metros.
Esto pues lo tenemos que despejar de la siguiente forma y quedaría así. Tangente del ángulo de 30 grados por 18 metros. Y se estaría multiplicando porque este está dividiendo el cateto opuesto y pasaría del otro lado de la igualdad multiplicando. Esto es igual a cateto opuesto. Y viendo aquí con la calculadora vendría siendo de la siguiente manera. Tangente del ángulo de 30 grados por 18 metros vendría siendo 10 aquí lo vamos a poner cateto opuesto es igual a 10.39230485 metros. Esta viene siendo una parte de la altura del edificio. ¿Y por qué digo una parte? Porque aquí vemos que la persona que está viendo dicho edificio, pues esta persona tiene una altura, pues como todos, y su altura viene siendo de 1.72 metros. Así que la altura total del edificio vendría siendo así. Cateto opuesto es igual a altura, que sería 1.72 metros, más este resultado que nos dieron aquí, más 10.39230448 metros. Eso es igual a, aquí en nuestra calculadora hacemos la suma, 1.72 más 10.39230485. Y aquí ya tendremos el valor final de la altura del edificio, que viene siendo 12.11230485 metros. Y ese sería pues el valor final aplicando las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Muchas gracias. Como primer lugar, vemos aquí las funciones recíprocas, las primeras funciones trigonométricas que podemos ver, y se categorizan en 6. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. La tangente del ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. La secante del ángulo es la hipotenusa entre el cateto adyacente. Después tenemos el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto opuesto, el ángulo del cateto opuesto es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y por último aquí tenemos la cosecante del ángulo es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Para entender mejor esto, supongamos que queremos sacar el seno del ángulo el seno de este ángulo. Y aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Aquí vemos que tenemos el ángulo de 90 grados. Y aquí dice la fórmula que viene siendo el cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso, tomaremos aquí este ángulo como nuestro ángulo de referencia. Quiere decir que el lado A es nuestro cateto adyacente y el lado B sería nuestro cateto opuesto. Esto sería de la siguiente forma: el cateto opuesto sobre hipotenusa viene siendo igual a nuestro lado B, porque recordemos que nuestro cateto opuesto entre la hipotenusa, que vendría a ser. Ese sería un ejemplo. Después tenemos a las identidades por cocientes, que simplemente relacionan por medio de un cociente las funciones de seno y coseno. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Kevin Ángel Javier Garro Corrales y yo les voy a hablar sobre las identidades pitagóricas y el teorema de Pitágoras. Para entender qué son las identidades pitagóricas, primero tenemos que entender qué es el teorema de Pitágoras. Y pues el teorema de Pitágoras no es nada más que una fórmula propuesta para sacar cuánto mide la hipotenusa de un triángulo, en este caso este. Y pues la fórmula es esta. Vendría siendo esta, que es a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. En este caso a sería cateto opuesto, que sería este, sería b
sería el cateto adyacente, que sería este de aquí, y C, que es la hipotenusa, que es el lado más grande del triángulo, que sería este. ¿Cómo definimos qué es el cateto opuesto? Pues al tomar un ángulo, ya sea este o sea este, pues el cateto opuesto vendría siendo el que está al lado contrario del ángulo, que vendría siendo A. Y el adyacente, pues el que está de junto, ¿no? Y así es como definimos los catetos. Entonces, como comentamos, la fórmula de la hipotenusa vendría siendo la suma de los catetos al cuadrado y da como resultado la hipotenusa al cuadrado. Con esto en mente vamos a hacer un pequeño ejemplo para demostrar el teorema de Pitágoras. Vamos a poner que A vale a 4 y vamos a poner que B vale a 3. Entonces, si A vale 4, vamos a poner que A es igual a 4 al cuadrado más B, que en este caso sería 3 al cuadrado, da igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, 4 al cuadrado sería 16, más 3 al cuadrado, que sería 9. Y da como resultado, pues, la hipotenusa al cuadrado. Estos valores se suman, da como valor 25, y tenemos la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Cómo pasamos un número al cuadrado al otro lado? Pues se pasaría como raíz. Raíz de 25 es igual a la hipotenusa. En este caso sería la raíz de 25, que raíz de 25 sí tiene raíz exacta, que es 5. Entonces tenemos que la hipotenusa es igual a 5. Ya hecha la demostración del teorema de Pitágoras, ya podemos pasar a las identidades pitagóricas. ¿Y qué vendrían siendo esta? Las identidades pitagóricas no vendría siendo más que una extensión, por así decirlo, del teorema de Pitágoras. En resumidas cuentas, vendrían siendo otras 3 fórmulas que parten del teorema de Pitágoras. ¿Cómo encontramos estas 3 fórmulas? Pues muy sencillo. Se planteó una pregunta al teorema de Pitágoras que decía: ¿qué pasa si dividimos todo entre la hipotenusa? En este caso, ¿qué pasa si dividimos todo entre C? Pues si nos ponemos a resolver este problema, nos daría que C cuadrado entre C cuadrado es igual a 1. Y ahora tenemos A al cuadrado entre C al cuadrado, que podríamos definirlo también A entre C, entre paréntesis, al cuadrado, que sería una ley de los exponentes. El otro lado también podemos hacer lo mismo. En este caso sería B entre C, entre paréntesis, al cuadrado. Y aquí notamos algo. A entre C son estas propiedades de acá, las que tenemos a este lado. Sería entonces A entre C es seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces ponemos seno de teta al cuadrado, lo ponemos entre medio de los dos para definir qué es el cuadrado de ambos, porque si lo ponemos aquí sería solo el cuadrado de teta, más B entre C, que en este caso sería la fórmula para coseno, sería coseno de teta al cuadrado es igual a 1. Y aquí tendríamos la primera identidad trigonométrica, que sería esta. ¿Cómo encontramos la segunda identidad pitagórica? Pues muy sencillo. Si ya dividimos la fórmula entre C, ahora tocaría dividirla entre B. ¿Qué pasaría en este caso? Pues vamos a intentarlo. Entonces tenemos A al cuadrado entre B, que ya dijimos que podemos ponerlo como A entre B al cuadrado, más B al cuadrado entre B al cuadrado, pues se elimina este y se pone 1. Es igual a C entre B, paréntesis, al cuadrado. Ahora buscamos a qué es similar A entre B. En este caso sería tangente A entre B, que sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces eso nos da como resultado tangente de teta al cuadrado más 1 es igual a C entre B al cuadrado, que podríamos decir que C entre B es igual a la secante. Secante de teta al cuadrado. Y aquí tendríamos la segunda identidad pitagórica. Para obtener la tercera identidad pitagórica, como ya hicimos antes con C y B, ahora vamos a dividir la fórmula entre A. Entonces, como ya lo vendríamos haciendo, A entre A al cuadrado pues es igual a 1, más B entre A, entre paréntesis, al cuadrado es igual a C entre A, paréntesis, al cuadrado. Entonces ahora tenemos que B entre A es igual a cotangente. Entonces es 1 más cotangente de teta al cuadrado es igual a C entre A, que en este caso sería la cosecante, cosecante de teta al cuadrado. Y aquí tenemos la tercera identidad pitagórica. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Luis Ángel Castro Galindo y hoy les voy a hablar sobre qué son las funciones trigonométricas y sus fórmulas. Pues primero vamos a empezar. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son funciones cuyos valores son extensiones del concepto trigonométrica en un triángulo rectángulo trazado
en una circunferencia unitaria. También se define el cociente entre los lados de un triángulo rectángulo asociados a sus ángulos. Pues una vez ya dicho esto, pues pasaremos a las fórmulas para que sepamos cómo se usan. Y primero empecemos con el seno. El seno de un ángulo A se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y su fórmula sería sen A igual a cateto opuesto entre hipotenusa igual a entre B. Esta sería la fórmula de seno. Ahora vayamos con la del coseno. La del coseno es el de un ángulo A que se define como la razón entre el cateto continuo o cateto adyacente y hipotenusa. Su fórmula sería cos A igual a cateto continuo entre hipotenusa igual a B entre C. Y esa sería la fórmula del coseno. Pasemos a la siguiente, que es la tangente. La tangente de un ángulo de un ángulo A es la razón entre el cateto opuesto y el cateto continuo o también cateto adyacente. Su fórmula sería también diferente. Las fórmulas que estaremos viendo pues son diferentes. Sería tan A igual a cateto opuesto entre, sería también aquí cateto, pero en vez de opuesto sería continuo, igual a entre B. Esta sería la fórmula del tangente. Seguiremos con el cosecante. El cosecante es la razón trigonométrica recíproca del seno, es decir, CSC a C por sen A igual a 1. Y también del ángulo A de un triángulo rectángulo se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Y su fórmula sería CSCA igual a 1 entre sen A igual a hipotenusa y cateto opuesto. Sería igual a C entre A. Esa sería la fórmula del cosecante. Vayamos a las dos últimas, que sería el secante. El secante es la razón trigonométrica recíproca del coseno, es decir, sec A por cos A igual a 1. Y también de un ángulo A de un triángulo rectángulo se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto continuo o cateto adyacente. Y su fórmula sería sec A igual a 1 entre cos A igual a hipotenusa y cateto continuo igual a C entre B. Y para terminar, terminaremos con el cotangente, que sería que es la razón trigonométrica recíproca de la tangente. Por lo tanto, tan A por cot A es igual a 1. Y también de un ángulo de un triángulo rectángulo se define como la razón entre el cateto continuo o cateto adyacente y el cateto opuesto. Y su fórmula sería cot A igual a 1 entre tan A igual a cateto continuo entre, también aquí cateto, pero este sería el opuesto, igual a B entre A. Y pues esas serían todas las fórmulas de las funciones trigonométricas y también qué son las funciones trigonométricas. Y eso sería todo de mi parte y muchas gracias.